No, bueno. Viendo el cronograma, supuestamente entonces el jueves tiene estructura de financiamiento a largo plazo y política de dividendos. El 19, jueves 19 es el clase de repaso y el lunes 23 es el segundo parcial, ¿no? Esa sería la agenda hasta el final de la cursada. Bueno, mientras se suman los que se vayan sumando a lo largo de la clase, aprovechamos para empezar el repaso. Les voy a compartir. Esto que voy a compartir es parte de la presentación que está disponible en el campus. Justo hoy estuve viendo qué material había disponible, y está este ejercicio que en lo que quiero que presten atención a esto, lo voy a repetir durante la clase. En lo que respecta al video y a la presentación, tiene un pequeño error en la solución del ejercicio, pero en el Excel lo van a ver corregido. El Excel está modificado y tiene la solución correcta. Es un error menor, pero que distorsiona los resultados del ejercicio y por eso se los quería comentar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Siguiendo con análisis de proyectos de inversión por la metodología de flujos de fondos descontados, que es la metodología más utilizada. Hay otras metodologías, algunas interesantes, que se suelen usar como complemento de la metodología de flujos de fondos descontados, que es la más utilizada. Es por lejos la mirada más utilizada, esta de comparar la inversión inicial con los flujos de fondos proyectados, descontados a una tasa que refleje el riesgo de que esos flujos no sean los que proyectamos que fueran, y como el descuento permite también medir el valor tiempo del dinero y descontarlo y llevarlo a un momento cero, que se haga comparable algebraicamente a la inversión inicial. ¿Cuáles son los objetivos que van a encontrar en la parte H de la guía? Esto ya lo comenté en la clase pasada, lo repetimos. Comprender la evaluación de proyectos de inversión desde la perspectiva financiera, aplicar los conceptos de flujos incrementales de fondos, costos hundidos. Acá refuerzo la noción de entender que la evaluación de proyectos de inversión a través de herramientas de largo plazo, como el valor actual neto o la tasa interna de retorno y sus variantes, siempre se hace desde una perspectiva financiera, no económica o contable. ¿Qué quiere decir financiera? Que todo el interés del análisis radica en movimientos de fondos. En el largo plazo, lo único que le importa a un inversor es cuánto dinero debe desembolsar hoy o a lo largo de un periodo de tiempo, si fuera una inversión escalonada o requiriera reinversiones, y a partir de ese esfuerzo que realiza en la inversión, cuál es el retorno en términos de flujos libres y netos para el accionista, son los que va a recibir en un periodo futuro o en una sumatoria de periodos futuros. Entonces siempre nos interesa, para analizar proyectos de inversión, los movimientos de fondos, no los resultados económicos, no el criterio de lo devengado, sino de lo percibido pagado. Y en este sentido, en la segunda oración de ese primer objetivo hace hincapié en otra cuestión importante. No solamente me interesan los movimientos de fondos, sino aquellos que son incrementales. ¿Qué quiere decir incrementales? Aquellos que existen si existe el proyecto. Si yo tengo X venta, fabrico zapatillas, creo que era el ejemplo que había dado la clase pasada, y ya vendo 10.000 pares de zapatillas y estoy pensando en un diseño nuevo que me va a permitir
vender 2.000 pares de zapatillas más, la venta y la cobranza, para ponerlo en términos financieros, que voy a considerar, no es de los 12.000 pares que estaría vendiendo y cobrando, sino de los 2.000 adicionales. ¿Por qué? Porque si hago el proyecto voy a vender y cobrar 10.000 pares, perdón, 12.000 pares, y si no hago el proyecto voy a vender y cobrar 10.000. Entonces el diferencial del que me aporta el proyecto son los 2.000 pares incrementales. También hay que tener en cuenta el concepto de costo hundido. Lo repito, todo esto ya digo, lo vimos en la clase pasada. Un costo hundido es aquel cuya decisión de tenerlo, digamos, afrontar ese costo, es previa a la decisión de llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo me doy cuenta si un costo es hundido o es un costo relevante para el proyecto? Bueno, si al momento en el que estamos recibiendo la información que nos da el enunciado hay algún costo cuya decisión ya se tomó, entonces es un costo hundido, independientemente de que el momento de pagar ese costo, de afrontar ese costo, sea en alguno de los años de vida útil del proyecto. Segundo, hasta acá si me interrumpen si queda alguna duda, alguna pregunta, estoy un poco repitiendo lo de la clase pasada, pero me gustaría que me interrumpan con alguna pregunta, porque en el fondo lo importante es que queden claros estos conceptos. Si uno entiende estos conceptos, hacer los ejercicios, más allá de la cuestión matemática, es relativamente fácil. El segundo objetivo es comprender los distintos modelos propuestos, y acá vamos desde un modelo de valor actual neto, metodología de flujo de fondos descontados, pero usando como herramienta de cálculo el BAN, metodología de flujo de fondos descontados usando TIR, u otros modelos como periodo de recupero, o eventualmente dentro de lo que son los modelos BAN y TIR, los enfoques. Tercer objetivo, determinar y analizar los principales componentes del criterio de decisión, es decir, cuál es el criterio que voy a tomar si uso BAN y el criterio que voy a tomar si uso TIR para definir la viabilidad o la conveniencia del proyecto, y dentro de eso, el monto de la inversión requerida, los flujos de fondos que obtendría el proyecto a lo largo de su vida útil y la tasa de descuento a la que los vamos a descontar para expresarlos en moneda del momento cero, según sea el modelo o sería el enfoque utilizado. ¿Alguna duda hasta acá? Esto está en la presentación, pero es un poco un repaso de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo calculo el BAN? Bueno, comparo, ustedes ven el cursor, ¿no? Siempre estoy... Sí, se ve, se ve. Sí, perfecto. Para calcular el BAN, ustedes comparan la inversión, que debería estar con un menos adelante porque una inversión siempre implica una salida de fondos desde el lado del proyecto, con la sumatoria de flujos de fondos por n periodos, eh, flujo de fondos anuales, empezando por J igual 1, que se descuentan a una tasa que es 1 más I elevado a la J, es decir, al año en el que se produce ese flujo de fondos. Entonces, lo que hago eventualmente es comparar en moneda del momento cero, que es en el que está expresada la inversión, con una sumatoria de flujo de fondos que espero lograr el año 1 y lo descuento por 1 más I a la 1, el año 2 lo descuento por 1 más I al cuadrado, el año 3 por 1 más I al cubo, y así sucesivamente, de manera tal de que todos los flujos futuros los pueda expresar en moneda del momento cero y sean comparables con la inversión inicial. Por eso se puede hacer una sumatoria algebraica en el momento cero de todos los flujos. ¿Sí? Esto es un poco lo que dice este dibujo. Se le agrega, en lo que es el cálculo del valor actual, este concepto que es el valor terminal, que es algo en lo que no profundizamos en la materia. Además de todos los flujos durante el horizonte de proyección, supongamos que un proyecto tiene 5 años de vida útil, esa es la expectativa, pero después el proyecto va a seguir, ¿no? Seguimos con el ejemplo de las zapatillas. Lanzo una línea nueva de zapatillas, evalúo la viabilidad del proyecto estimando 3 años de vida útil, pero el año 4, el año 5, el año 6, vamos a seguir vendiendo esa línea de zapatillas probablemente. Entonces, ¿por qué no? Ustedes dirán, ¿y por qué no hacemos un análisis más largo? Bueno, porque ese análisis puede ser que venda durante 20 años y no tiene sentido
por la dificultad técnica de poder proyectar tantos años y además porque implicaría un esfuerzo que no se ve repagado con el beneficio que genera, no vale la pena hacerlo tanto tiempo. Entonces lo que se hace es, al finalizar la vida útil del proyecto, se estima un valor terminal. ¿Qué es un valor terminal? Es el valor que tendría el proyecto al finalizar el horizonte de proyección que nos definimos para evaluar la conveniencia. Ese valor terminal, para poder compararlo con la inversión inicial, también lo tengo que llevar a moneda al momento cero, por eso el valor terminal, el año n, siendo n el horizonte temporal del proyecto, lo que hago es ese valor terminal calculado en moneda de ese momento lo descuento a 1 más KI, como le quieran decir a la tasa, elevado a la n para expresarlo en moneda al momento cero. ¿Está bien? En la teoría, ¿vieron valor terminal? Metodologías para estimar el valor terminal, cómo calcularlo. No, pero eso no lo vimos. Bueno, yo no vi que estuviera en el detalle del programa, pero básicamente hay tres metodologías. Si no está dentro del programa, no vale la pena que las repasen. Si no, les diría que sí, que traten de repasarlas porque es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo estimo lo que vale un proyecto cuando termina? Es muy difícil que valga cero. Muy difícil porque por ahí vale cero contablemente los activos que utilicé. Los bienes de uso están amortizados, por decirlo de alguna manera. Pero no puede ser que no valga nada. Es muy difícil que no valga nada, ¿no? No sé, salvo casos muy puntuales. Supongamos una concesión como se da cada tanto de las playas acá en las playas públicas en Mar del Plata, donde eh, la propiedad es del municipio y se concesionan por 20 años. Bueno, uno hace los flujos por 20 años, los descuenta y ya está, porque cuando termina el año 20 se termina la concesión y en el pliego por el cual se licitan esas playas públicas queda claramente explícito que el concesionario no tiene derecho a quedarse con nada de lo que invirtió durante ese periodo. Pero son casos muy puntuales. Normalmente cuando uno analiza si es conveniente, no sé, comprar una determinada máquina para aumentar la producción, aunque la vida útil sean 10 años, cuando terminan esos 10 años queda algún valor. Puede ser el valor de venta en ese momento o puede ser el valor actual de flujos futuros a perpetuidad si la máquina sigue funcionando. Puede ser múltiples cosas. Entonces me resulta muy interesante ponerle un valor terminal a un proyecto. Bueno, esto que ven acá abajo eh, es un gráfico que compara el BAN con la tasa de corte, ¿no? ¿Cuánto es el valor del BAN, entendido como la diferencia entre la inversión inicial y los flujos de fondos descontados a una tasa de riesgo? ¿Cuánto es el valor del BAN cuando los descuenta una determinada tasa de corte, que acá lo llaman tasa de oportunidad? Bueno, obviamente, cuando el BAN es cero, esta es la curva que muestra cuánto valdría el BAN. Cuando el BAN es cero, en ese punto donde cruza es la tasa a la cual estoy descontando los flujos y es la tasa que rinde el proyecto. Es decir, que la TIR se iguala con la tasa de costo de oportunidad cuando cruza el eje de abscisas, ¿sí? Obviamente, cuando estoy a la izquierda, el BAN es positivo y resulta conveniente el proyecto. Cuando estoy a la derecha, el BAN es negativo y no resulta conveniente llevar a cabo el proyecto. Acá no sé qué pasó. Vamos a volver rápidamente. Vamos a ver acá, antes de entrar en la parte práctica y como cierre de lo que es este repaso conceptual que sirve para hacer el ejercicio, diferencias entre enfoque residual o del accionista y el enfoque del proyecto, ¿no? ¿Qué decíamos en la clase pasada? Que a la hora si un proyecto a la hora de analizarlo tiene básicamente tres elementos. Básicamente tres elementos, se puede profundizar bastante más. El primer elemento es la inversión inicial. ¿Cuánto necesito invertir para llevar a cabo ese proyecto? El segundo elemento son los fondos proyectados, que espero que el proyecto, a partir de la inversión inicial que voy a hacer, espero que el proyecto genere. Esos flujos de fondos los voy a exponer a valores nominales, es decir, sin ajustar por inflación, o a valores reales, ajustados por inflación,
siempre bajo el supuesto de cobranzas y pagos, o sea, ingresos y salidas o egresos de fondos que se dan a lo largo de la vida útil del proyecto, del horizonte de planeamiento por el que estoy haciendo la proyección. Ahora, para poder comparar esos flujos futuros con la inversión, lo que necesito es llevar todo a al mismo periodo de tiempo, a moneda del mismo poder adquisitivo, que no tiene que ver con la inflación. De hecho, los flujos pueden estar expresados en valores reales, descontándole la inflación, pero así todo no podría comparar esos flujos de fondos generados en cada uno de los años de vida útil con la inversión inicial sin hacer un ajuste previo, que es expresar todo en moneda del mismo poder adquisitivo, y para eso lo que hago es usar la tasa de descuento, que es llevar los flujos de cada uno de los periodos a moneda de un momento que suele ser el momento cero, para dejarlo en igualdad de condiciones que la inversión inicial. Entonces, los tres elementos, la inversión inicial, los flujos de fondos proyectados durante el horizonte temporal por el que hacemos la proyección, y la tasa de descuento que voy a utilizar para precisamente descontar esos flujos y llevarlos a moneda, a expresarlos en moneda del momento cero. Acá lo que ven en la parte de abajo de esta diapositiva eh, son tres párrafos de Guillermo López Dunraus del libro Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano, que es parte de la bibliografía, donde nos dice por qué, o que, más que por qué, qué son los flujos de fondos o flujos de efectivo incrementales, y donde quiero hacer foco en esta idea de el flujo marginal o incremental se utiliza con la regla del proyecto, de la regla del con el proyecto y sin el proyecto. El enfoque del con y sin, que es el correcto, debe ser distinguido del enfoque incorrecto, que implica pensar en términos de antes y después. O sea, acá lo importante para saber si un flujo es incremental o no es si existe el flujo si hago el proyecto, o si existe el flujo y si existe el flujo si no hago el proyecto. Cuando la respuesta a esas dos preguntas es la misma, es porque el flujo no es incremental. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que la línea de zapatillas que quiero lanzar implica que tenga que utilizar 10 operarios. De esos 10 operarios, 7 los voy a contratar y 3 los voy a obtener de otras líneas con los tiempos ociosos que tenían, y digamos, voy a optimizar un poco el uso del recurso humano en la planta, y voy a usar tiempos de esos 3 empleados para la línea eh, estoy analizando llevar a cabo. Pregunta: como costo laboral, como pago de salarios, aguinaldos, cargas sociales, el sueldo, o sea, el costo de cuántos empleados debería considerar en la evaluación del proyecto de las zapatillas. 7, 7. ¿Por qué? porque son los nuevos que contratarías, porque los tres que ya reubicarías ya sería un costo que tendrías por más que no realices el proyecto. Claro, por esto que dice, con otras palabras, está muy bien lo que dijo Micaela, pero por esto que dice López Dunroff con otras palabras. Si con el proyecto tengo que pagar 10 empleados, sin el proyecto tengo que pagar 3 empleados, ¿cuánto es el incremento? 7. O, como lo planteo yo en términos de qué pasa si hago el proyecto y qué pasa si no hago el proyecto. Si hago el proyecto, tengo que pagarle a 10 empleados. Si no hago el proyecto, tengo que pagarle a 3. Por lo tanto, el flujo relevante para el proyecto son 7. El costo de 7 empleados. ¿Está bien? Después, acá a la derecha, ven el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? No es necesariamente una salida de fondos, como estamos acostumbrados a que sean los costos. Puede ser la pérdida de un ingreso. De hecho, a los fines de un proyecto, del análisis financiero de un proyecto, una salida de fondos tiene exactamente el mismo efecto que la pérdida de un ingreso de fondos. Entonces, el costo de oportunidad suele ser lo que tengo que afrontar como costo por utilizar un determinado recurso en el proyecto y no disponerlo para otra cosa. Ese es el costo de oportunidad. Si tengo un reparto dentro de la empresa, y de golpe ese vehículo lo tengo que dejar de usar para lo que lo estaba usando, y por eso tengo que, eh, como supongamos, alquilar flete tercerizado para hacer lo que hacía, porque el vehículo lo voy a usar
para la línea de zapatillas, para hacer la distribución física de las zapatillas, supongamos, si bien parecería que no tiene nada que ver con el proyecto, el aumento del costo del uso alternativo de ese vehículo en otra línea es un costo de este proyecto. ¿Por qué? Muy sencillo, si no hago el proyecto, el vehículo seguiría haciendo lo que hace ahora y serviría para repartir o hacer lo que estaba haciendo con el resto de la empresa. Si hago el proyecto, lo sumo a la estructura de bienes que necesito y que cumplen servicios para el proyecto, pero tengo un incremento de costos en otro lado como consecuencia de eso. Bueno, ese incremento de costos es atribuible al proyecto. ¿Está bien? Bueno, otra vez con esto, voy a hacer otra cosa porque no se entiende nada, si no. Vamos al ejercicio 11, que es el último de la guía. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, lo leo. Usted está analizando iniciarse en el negocio de los fletes. De acuerdo a los estudios realizados, se determinó que la rentabilidad promedio del sector no llega a 10%, por lo que se consideró importante cobrar por separado peajes, estacionamientos y tiempos de espera y cobrar extra por proveedor personal de carga y descarga. La oficina estaría montada en la casa familiar, por lo cual tendrían que cerrar un kiosco que tenían funcionando en la misma que dejaba una ganancia de 15.000 pesos mensuales, ajustables por inflación. Esto quiere decir que son 15.000 pesos mensuales el primer año, pero el segundo año van a ser 15.000 mensuales por uno más la inflación anual. Sigo. Para este proyecto se remodeló una de las habitaciones y el costo de la obra ascendió a 125.000 pesos y se pagará en el curso del siguiente año, es decir, en el primer año del proyecto. Mano de obra, 4 empleados el año 1 y 2 y 5 en el 3, 4 y 5. El costo total mensual por empleado por todo concepto, incluyendo el SAC proporcional, es de 40.000 pesos cada uno y no se estima que estos valores se ajusten por inflación. Se cobra 600 pesos la hora de furgoneta o de pick-up y eso se va a ajustar por inflación. Las horas promedio semanales de trabajo serían de 54 horas el primer y segundo año y de 72 horas del tercero al quinto y se toma para el cálculo 48 semanas en el año. En realidad, tomamos 48 semanas en el año para simplificar, ¿no? 4 semanas por mes, 12 meses en el año, pero en la realidad todos sabemos que el año tiene 52 semanas y un día, ¿no? 365 días son 52 semanas y un día. Los ingresos promedio mensuales por carga y descarga serían del 20% del valor de los servicios de fletes y obviamente son ajustables por inflación porque si los 600 pesos por hora de flete se ajustan por inflación, al ser el ingreso por carga y descarga del 20% de ese monto, también se ajustaría por inflación. Egresos. Los rodados están dotados de equipo GNC, por lo que el consumo anual es del 5% de lo que se factura por fletes. Los gastos anuales por seguros, patentes y habilitaciones ascienden a la suma de 275.000 pesos. Los gastos anuales por lubricación, o sea, mantenimiento, limpieza, lubricación de los rodados sumarían 150.000 pesos los dos primeros años y 175.000 los siguientes tres. Y todos estos gastos serían ajustables por inflación. Los gastos de teléfono, administración y publicidad serían de 80.000 pesos el primer año, incrementándose un 10% en términos nominales que en cada uno de los siguientes años. Los rodados se amortizarán de manera lineal y la vida útil es de 5 años. La inversión inicial está dada por una pick-up del año 2011 que tiene un valor de compra de 400.000 pesos, dos furgonetas usadas por un valor de 600.000, herramientas, balizas y otro equipamiento 50.000, computadora e impresora 75.000, equipos celulares 100.000, gastos varios 65.000 y trámites generales 30.000. Se espera que la inflación sea del 25% anual cada uno de los 3 años, perdón, cada uno de los 5 años del proyecto, y la empresa se encuentra gravada por el impuesto a las ganancias al 35%. Se estima que al final del periodo los rodados serían los únicos recuperables con un valor de venta de 450.000 pesos nominales, es decir, sin ajustar por inflación en moneda del momento del año, 5.
La inversión inicial sería financiada un 60% por los propietarios, siendo que para el 40% restante se tendría un préstamo en pesos, sin cláusula de ajuste al 35% anual sobre saldos. El capital se pagaría en 5 cuotas idénticas, de igual monto, al finalizar cada año. Los intereses también se pagarán anualmente al finalizar cada año. El rendimiento requerido por los propietarios sería del 15%. Bien, hasta acá, bueno, no está en la tarea dice, se solicita que determine si es recomendable realizar el proyecto analizando en función al método más conveniente. Bien, eh, primeras cuestiones antes de explicar un poquito este cuadrito, que es en definitiva lo que van a tratar de hacer, llegado el caso, si en el examen tomamos un ejercicio similar. Siempre lo que hay que hacer es armar un cuadro de flujo de fondos donde tengan el momento cero como inicio, donde se realiza el grueso de la inversión inicial, y después tengan cada uno de los años de vida útil del proyecto para poder allí sí cargar todos los ingresos de fondos por cobranza de ventas o lo que fuera, y todas las salidas de fondos por gastos, impuestos, dividendos, devolución de deudas o lo que fuera, en los años de vida útil, ¿no? Eh, no hay una obligación de presentar la información así, pero creo que ordena, ¿no? Primero la inversión inicial, después todos los ingresos de fondos, después todas las salidas de fondos, ¿no? Eso ayuda mucho a entender qué es lo que hacemos. Para volver a lo que nos pide el enunciado, evidentemente, a partir de que el dato que tenemos es el dato, perdón, es el costo de capital propio, fíjense que dice que el rendimiento requerido por los propietarios sería del 15%, tendríamos que hacer un cálculo de cuál es la conveniencia del proyecto por el enfoque del accionista o residual. Esto debería estar más explícito en algún enunciado, digo de cara a que podríamos utilizar cualquiera de los dos enfoques, si bien uno de los causales más importantes para usar el enfoque residual es la existencia de la inflación. ¿Y por qué es importante o por qué se usa más el enfoque residual cuando hay inflación? Porque el hecho de que haya una inflación elevada, 25% anual es una inflación elevada, aunque a la luz de lo que ha pasado en los últimos años por ahí no nos parezca tanto, ese 25% de inflación distorsiona mucho el costo financiero de las deudas. Entonces, como distorsiona mucho el costo financiero de las deudas, es preferible que el riesgo financiero, entendido como la necesidad de pagar en tiempo y forma los préstamos, se incluya en los flujos, que es algo que hace el enfoque residual, y no en la tasa de corte, que es lo que sucedería si usamos el enfoque del proyecto. Creo que vieron con María de los Ángeles, el jueves 22 de mayo, en la clase de la tarde, un ejercicio que se llama A ver cuál, en el que determinaban la tasa de costo promedio ponderado de capital. ¿Se acuerdan de eso? Sí, no, no estuvieron. Y profe, ¿qué sería la casa UBO, digamos? La CASUBO, sí. Bien. Normalmente se le dice, es una sigla en inglés, se le dice WACC porque es una sigla en inglés que quiere decir costo promedio ponderado de capital, ¿no? Weighted Average Cost of Capital, pero es el CASUBO. ¿Cómo se calcula el CASUBO? El costo promedio ponderado de capital. ¿Nadie se acuerda? Casu B por la Sí. participación de los pasivos en el total del activo y Casu B más Casu B por la participación de los propietarios en el total del activo. Bien. Entonces, como es un costo promedio ponderado de capital, lo que hago es, hay dos fuentes que financian la inversión inicial en el enfoque tradicional, que son el capital propio y el capital ajeno. Entonces, lo que hago es ponderarlas. ¿Cuál es el costo del capital propio por la parte de la inversión total que financian los accionistas, más cuál es la parte del capital ajeno, cuál es la parte de la inversión total que financia el capital ajeno, por la tasa de costo del capital ajeno?
Lo único que agregaría ahí es que como son deducibles de impuesto a las ganancias y los intereses, al segundo sumando de la fórmula habría que multiplicarlo por 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias aplicable, ¿sí? Eso implica, en el enfoque del proyecto, poner el riesgo financiero en la tasa. K sub I, riesgo financiero en la tasa. Cuando hay mucha inflación, K sub I puede tomar valores que sabemos que en la práctica no se mantienen en el largo plazo. Por ejemplo, valores positivos. En lugar de que sea un costo, que sea una ganancia tomar deuda. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa que por tomar deuda en lugar de tener costo tengo ganancia? ¿O no se puede? Cuando el apalancamiento era positivo, ¿puede ser? No es un tema de apalancamiento. ¿Qué dos cosas tengo que comparar para que el hecho de que, supongamos que tomando el ejercicio la deuda tiene un costo de 35%, ¿sí? Si el 35% de lo que me prestan es el costo financiero, es una pérdida, es plata que pierdo. ¿Qué tendría que pasar para que ese 35% de ganancias, ese costo financiero, en realidad sea una ganancia para mí, no sea un costo? Cuando la inflación es mayor a la tasa. Correcto. Cuando la inflación, claro, la tasa real negativa, muy bien, lo puso Gaspar, eh, no pasa en este ejercicio, pero si la inflación fuera mayor a 35% anual, nos encontraríamos con una situación donde el costo real, en términos reales del pasivo, sería una ganancia para la empresa, un costo negativo, entre comillas, porque un costo debería ser negativo, pero negativo implica que es positivo. Ese tipo de distorsiones es el que hace que cuando hay mucha inflación, se prefiera, sobre todo la inflación proyectada, estamos viendo acá, se prefiera poner el costo financiero del proyecto en los flujos y no en la tasa. ¿Por qué? Porque al ponerlo en la tasa tiene el agravante de que la distorsión que sea que se pueda producir si la inflación es muy alta, en la medida en que el proyecto es más largo, esa distorsión se eleva exponencialmente porque habrán notado que el flujo del año 5 lo descuento a 1 más K sub O, si fuera el enfoque del proyecto, a la quinta. Entonces, cuanto más años tiene el proyecto y mayor es la distorsión que pueda tener la inflación en la tasa, más desequilibrio genera en el valor actual una inflación alta. Entonces, lo que Mesuti vio cuando Mesuti, un argentino que creó este enfoque cuando fue a estudiar en Estados Unidos, es que el enfoque tradicional que se usa y se usaba y se sigue usando en Estados Unidos, cuando hay alta inflación y eso genera distorsión en los precios relativos de las cosas y principalmente en la tasa de interés de mercado, tasa de interés de capital ajeno, es preferible que el riesgo financiero esté en los flujos. Y si el riesgo financiero está en los flujos, quiere decir que lo que voy a tener como flujo de caja neto va a ser el neto para los accionistas, porque voy a poner todos los flujos, los intereses y la devolución del capital. Y si en los flujos pongo lo que le queda en el bolsillo al accionista, para calcular el BAN tendría que considerar solamente la inversión que hace el accionista, porque no puedo comparar flujos libres para el accionista con inversión total. No, voy a comparar flujos libres del accionista con la inversión que hace el accionista. Con lo cual, esos flujos libres de cada uno de los años de vida útil que le quedan en el bolsillo a los accionistas los voy a descontar, pero ya no a K sub E, sino a K sub O. Lo dije al revés. Ya no a K sub O, sino a K sub E. De esta manera es que el enfoque residual cierra como modelo y es diferente al enfoque del proyecto. ¿Qué inversión considero? Solo la que hacen los accionistas. ¿Qué flujos netos de caja, a qué flujos netos de caja tengo que llegar en cada año? A los que le quedarían en el bolsillo al accionista o a los accionistas en ese momento. ¿A qué tasa voy a descontar los flujos? A K sub E, que es la tasa de costo del accionista, no de todo el proyecto. Eso es lo que fue revelador en su momento y es lo que genera esa diferencia. Mitiga, disminuye los efectos de la inflación en la evaluación de proyecto de inversión. Por eso, en este caso, para este ejercicio que tiene una inflación de 25%, lo que vamos a hacer es evaluar todo esto, pero desde la perspectiva del accionista, no desde la vista del proyecto, ¿no? Viendo si el proyecto es bueno o no, independientemente del financiamiento, ¿no? En Estados Unidos se dice un proyecto tiene que ser bueno por lo operativo, no por lo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser bueno porque
las ventas y cobranzas que proyecto y el crecimiento que puedo tener a lo largo del tiempo son muy superiores a los costos que tengo que afrontar y superan largamente el valor de la inversión, pero como proyecto, no por cómo lo financio. Lo que pasa en países tan inestables económicamente como Argentina es que muchas veces los proyectos son buenos, aún desde la perspectiva del accionista, porque la forma de financiarlos hace que sea conveniente, pero no porque el proyecto sea tan bueno operativamente. Lo ayuda la estructura de financiamiento, lo ayuda esto de me financio a una tasa sin cláusula de ajuste, es decir, nominal, fija, y eso hace que con la inflación, con los recurrentes problemas que tenemos con la inflación, con el tiempo se convierta, perdón, en algo muy conveniente. ¿Está bien? Vamos a empezar. Acá está corregido, les decía, la presentación con el pequeño error que tiene en el campus, pero es algo menor. Vamos a empezar la inversión, me pasé la inversión inicial, me parece, si no me equivoco. Sí. Vamos a empezar con la inversión inicial. Este es el detalle de todo lo que denomina inversión inicial el enunciado. La pick-up, las 2 camionetas, las herramientas y otro equipamiento, la computadora y la impresora, el equipo de celulares, gastos varios y trámites generales. Todo eso suma 1.320.000. Como el enunciado me dice que la estructura de financiamiento va a ser 40% deuda, 60% capital propio, el 60% de 1.320.000 es 792.000. Eso es lo que voy a considerar como inversión en el momento cero. Y los otros 528.000 los voy a dejar para tomar deuda y para incluir los flujos financieros, de toma de deuda, devolución de capital, devolución de intereses o pago de intereses, al final del cuadro. ¿Sí? Una cuestión muy importante, ya van a ver que por cómo está dada la información en el enunciado, solo vamos a amortizar las camionetas, las 2 furgonetas y la pick-up. El enunciado dice que se amortizan en 5 años, con lo cual esto suma 1.000.000 de pesos. La amortización anual va a ascender a 200.000. Y dejamos todo lo que está acá abajo, estos 320.000 pesos, que son herramientas, balizas, matafuegos, computadora, impresora y demás, lo dejamos como gasto del periodo. Acá, primera alerta. Una computadora y una impresora debería amortizarse, no debería ser considerado gasto del periodo. Bueno, el enunciado tiene ese matiz. Los celulares lo mismo, ¿no? Digamos que herramientas, balizas, matafuegos, computadora, impresora y equipo de celulares, todo eso debería ser incluido en el activo y amortizado, no sé, en 3 años como un mueble y útil. Bueno, esto es como una licencia que se toma el enunciado, vamos a considerar esos 320.000 pesos como gasto del momento cero. No dejan de ser erogaciones del momento cero, pero como lo voy a poder deducir del impuesto a las ganancias como un gasto en el año 1, los voy a tener en cuenta en el año 1, esos 320.000 como menor resultado. No sé si quedó muy claro, pero voy a volver sobre eso cuando vayamos avanzando en el ejercicio. Ya tenemos la inversión inicial, vamos a los flujos de ingresos de dinero. 12 meses en el año, 48 semanas, 12 por 4 da 48, dato del enunciado. El enunciado nos decía que en los 2 primeros años las horas promedio de trabajo iban a ser 54 y del tercero al quinto 72, y que el precio por hora iba a ser de 600 pesos y que se iba a ajustar por inflación. Como el flujo de fondos lo quiero construir en términos reales, voy a ajustar por inflación todos los flujos que no estén expresados en términos reales. Repito, como quiero armar el flujo de fondos a valores constantes en moneda real, voy a ajustar por inflación todos los flujos que son nominales para traerlo a valores reales. Acá, como el enunciado me dice que estos 600 pesos se van a ajustar por inflación, en términos reales lo que voy a cobrar son 600 pesos por hora a lo largo de los 60 meses que tiene el proyecto, de los 5 años. ¿Está bien? Y los ingresos adicionales semanales son el 20% de todo lo que sea el ingreso. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a cobrar por fletes? 48 por 54 por 600, eso da 1.555.200. 48 por 72 por 600, eso da 2.073.600. Entonces,
Los 2 primeros años voy a cobrar cada año 1.555.200.000. De los años 3 a 5 voy a cobrar 2.073.600. El 20% de eso, que es lo que voy a volver para que lo vean en el enunciado, los ingresos promedio mensuales por carga y descarga son del 20% de los servicios de fletes. Entonces, el 20% de eso, el 20% de 1.555.200.000 es 311.040, y de 2.073.600 el 20% es 414.720. Así están calculados los adicionales. Y esos son los flujos de fondos totales para cada uno de los años. 1.555.200 más 311.040, 1.866.240. 2.073.600 más 414.720, 2.488.320. Esta serie de flujos son todos los ingresos de fondos que tiene el proyecto. ¿Alguna pregunta a esto? Ese es el error que tiene cuando vean el video o quieran bajar la presentación, se van a encontrar con que hay un error en el cálculo de los adicionales y por eso no les va a dar el total de los orígenes, ¿sí? Profe, ¿dónde estaría Sí. lo del ajuste por inflación? Esto sería así, mirá, 600 pesos es el valor hoy. En términos nominales, durante el año 1 no sería 600 el valor, sería 600 por 1,25. O sea, si uno fuera a contratar un flete, terminaría pagando 750 pesos la hora de furgoneta en el año 1. ¿Por qué? Porque son 600 hoy, pero en moneda del año 1 son 750. Ahora, si yo quiero expresar cuánto voy a cobrar el año 1 en moneda del momento 0, 750 dividido 1 más la inflación, que es 1,25, me da 600. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando lo calculo en términos nominales tendría que hacer para el año 1 600 por 1,25. Para saber cuánto cobro la hora el año 2, 600 por 1,25 por 1,25, porque la inflación es del 25% anual. Para el año 3, 600 por 1,25 por 1,25 por 1,25. En términos nominales, el valor sería ese. En términos reales, como lo que tengo que hacer es deflactarlo, sería siempre 600. ¿Se entiende? Sí, perfecto, no había escuchado esa parte de llevarlo todo al momento cero. Claro, todo esto, estos 600 están en moneda del momento cero porque se ajustan por inflación. ¿Está bien? Vamos a los gastos o costos. Combustible. Acá no hay mucho para hacer porque si es el 5% de un valor que está ajustado por inflación, quiere decir que el combustible está en valores reales. El 5% de 1.555.200 o 2.073.600 es esta serie que ven acá. ¿Sí? Es el 5% de los ingresos por fletes. Después, ¿qué datos dice el enunciado? Seguro, patentes y habilitaciones, 275.000 por año. Mantenimiento general, 150.000 los 2 primeros años y 175.000 los siguientes. Y nos dice que estos dos gastos, seguros, patentes y habilitaciones, y de mantenimiento general, se ajustan por inflación. ¿Qué quiere decir que se ajustan por inflación? Lo mismo, que hoy es de 275.000, pero si quiero saber cuánto va a ser el año que viene, hago 275.000 por 1,25. Lo que voy a pagar nominalmente es eso. Ahora, en moneda de hoy, siempre es 275. ¿Se entiende? Tenemos que Sí. tener un concepto central. Fíjense, paré para hacer la diferencia con el teléfono porque les voy a leer el anuncio. Dice, los gastos de teléfono, administración y publicidad serán de 80.000 pesos el primer año, incrementándose un 10% en cada uno de los años siguientes. 80.000 por 1,10, 88.000. 88.000 por 1,10, 96.800. 96.800 por 1,10, 106.480. 106.480 por 1,10, 117.128. ¿Qué es esto? Este es el valor nominal que estaría pagando en cada año. Pero yo lo que quiero es el valor real, porque todos los flujos, los de ingresos que ya calculamos, y estos de gastos que ven acá, los 3 primeros, están expresados en términos reales, en moneda constante.
Entonces, ¿cómo hago para llevar esto que es nominal, estos, a valor real? Bueno, muy sencillo, lo divido por la inflación acumulada. 80.000 es el año 1, lo divido por 1,25. 88.000 del año 2 lo divido por 1,25 por 1,25. O sea, como lo quiero llevar 2 años para atrás, por 1,25 al cuadrado. 96.800 por 1,25 al cubo. 106.480 por 1,25 a la cuarta y 117.128 por 1,25 a la quinta. Y así llego a estos valores que es lo mismo, es el gasto de teléfono, administración y publicidad, pero en moneda constante, en moneda del poder adquisitivo del momento cero. ¿Se entiende? O sea, el flujo que me interesa es ese, el nominal no me interesa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? ¿Qué pasa con la mano de obra? Sí, sí. Algo parecido. Nos dice que el sueldo se va a mantener constante en... ¿dónde estaba? Lo tengo aquí impreso. Vamos a buscarlo porque no encuentro el enunciado. A ver. Eh, eh, eh. Acá, mano de obra. Voy a tener 4 empleados los 2 primeros años, 5 del tercero al quinto. El costo mensual por todo concepto es de 40.000 y no se estima que se ajuste por inflación, ¿no? Un poco raro el enunciado, porque con una inflación del 25% anual, 5 años, pero bueno, dice que no se ajusta por inflación. Entonces, ¿qué hago si no se ajusta por inflación? Calculo 40.000 por 4 empleados por 12 meses, 1.920.000. 40.000 por 5 empleados por 12 meses, 2.400.000. Y acá tengo el valor nominal. ¿Sí? Repito, nominal es en moneda del poder adquisitivo en el que se produce esa salida de fondos, pero no me sirve para el proyecto. ¿Qué hago? Lo mismo que hice con el gasto de teléfono, administración y publicidad. Lo deflacto, le saco la parte de inflación. 1.920.000 dividido 1,25, 1.536.000. 1.920.000 dividido 1,25 al cuadrado, 1.228.000. 2.400.000 dividido 1,28 al cubo, 1.228.800 también, lo cual es lógico porque lo divido por un 25% más, pero justo la estructura pasó de 4 a 5 personas, que es un aumento del 25%, por eso el valor es el mismo. 2.400.000 dividido 1,25 a la cuarta, 983.040. Y 2.400.000 dividido 1,25 a la quinta, 786.432. De esta manera, acá están detallados, calculamos todos los costos, las salidas por costos que son aplicables al proyecto. Nos faltó una sola a considerar, que es un costo de oportunidad, que es el que ven acá. Si se fijan, el enunciado nos dice que como consecuencia del proyecto, si se llevara a cabo, tendría que dejar de funcionar un kiosco que le genera una ganancia de 15.000 pesos mensuales o 180.000 anuales a la familia, ¿no? Es un emprendimiento familiar. Entonces, ¿por qué esto es un costo de oportunidad? Porque forma parte de lo que les decía al principio de la clase. Si hago el proyecto, dejo de percibir 15.000 pesos mensuales o 180.000 anuales. Entonces, esto es un costo de oportunidad porque el uso físico de la casa para este emprendimiento hace que no pueda usarlo para la operatoria del kiosco. Acá lo que es importante es que estos 15.000 pesos deberían ser no ganancia económica, sino financiera, y obviamente debería ser el neto entre todas las cobranzas por las ventas y los gastos que genera el kiosco, ¿no? La compra de mercadería, las estanterías, lo que fuera, ¿sí? Es importante que esto sea, para poder incluirlo, que sea flujo financiero neto para el accionista. Esos son los 180.000 que ven acá. ¿Por qué dejo 180 cada año? Porque me dice que se ajustan por inflación. Y si se ajusta por inflación, voy a estar multiplicando por 1 más la inflación y dividiendo por 1 más la inflación, con lo cual el valor permanece constante.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí está la sumatoria de flujos de fondos operativos. Profe, que- ahí en el mismo párrafo decía que hacía otro gasto, ¿no? ¿Puede ser? No sé si se tiene en cuenta. sí. Dice, para este proyecto se remodeló, este me decís. Sí, eso. Bien, fíjense, ¿no? Para este proyecto se remodeló una de las habitaciones y el costo de la obra ascendió a 125.000. Primera pregunta, es una inversión que se hizo pensando en el proyecto, pero si se hace el proyecto, ¿lo voy a tener que pagar esos 125.000? ¿Qué te Sí. parece? Sí, si se hace el proyecto, lo tengo que pagar. Y si no se hace el proyecto, ¿los voy a tener que pagar? Y, y ya lo remodelaste, por lo que dice ahí. Pero dice Por que eso, está en el proyecto. exactamente, fíjense que dice, se remodeló, el costo de la obra ascendió. Cuando ante la existencia del proyecto o la inexistencia del proyecto un flujo no cambia, es porque ese flujo es irrelevante para el proyecto. Este es el típico caso del costo hundido. Bien. Esto es algo que se hizo pensando en el proyecto, pero la decisión de llevar a cabo ese costo, esa inversión, es previa a la decisión de llevar a cabo el proyecto. ¿Sí? ¿El resto entendió? Es muy buena pregunta de Francisco. El número está, pero no lo tengo que tomar porque es irrelevante. El flujo ese existe independientemente de que exista o no el proyecto. Bueno, acá. ¿Alguna otra pregunta? Estos son los flujos de fondos negativos de la parte operativa del proyecto. Falta todo lo que es financiero, la venta de los bienes de uso y demás, ¿no? Calculamos los ingresos operativos y los egresos operativos. ¿Qué nos falta? La parte financiera, que acá vamos a llamar flujos financieros o egresos financieros, y RECPAM, para lo cual lo que voy a tener que primero considerar es qué tipo de deuda voy a tener. Bueno, estos 528.000 pesos, no sé si lo recordarán, es el 40% de 1.320.000, que era la inversión inicial total, y el enunciado nos decía que el 60% se financiaba con capital propio, eso es 792.000 pesos, y que el 40% restante se tomaba una deuda del 35% anual sobre saldos. Ese 40% son estos 528. ¿Y qué me decía? Que tomaba un préstamo a 5 años que iba a devolver de capital la misma cuota. Entonces lo que hice fue hacer 528.000 dividido 5 y dije, nominalmente voy a pagar 105.600 pesos por año de amortización del capital, de devolución del capital. En términos reales, ¿cuánto es eso? Bueno, 105.600 dividido 1,25, 84.480. 105.600 dividido 1,25 al cuadrado, 67.584. 105.600 dividido 1,25 al cubo, 54.067. 105.600 dividido 1,25 a la cuarta, 43.254. Y 105.600 dividido 1,25 a la quinta, 34.603. Ese flujo, ese valor de cuota por devolución del capital en términos reales, es el que tengo que poner acá, ¿sí? Es el que está abajo, la devolución del préstamo. ¿Está bien? Bien, ahora también tengo que poner los intereses y el RECPAM, el resultado por exposición a la inflación que genera ese préstamo. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuánto es el valor de la deuda que tengo expuesta a lo largo de cada año. Durante el primer año, vamos a tomar este ejemplo que es el más fácil. Durante el primer año, ¿cuánto es lo que tengo expuesto al interés? ¿Cuál es la deuda durante todo el año? Es 528.000 pesos. Ustedes me podrán decir, no, no es 528 porque cuando terminó el primer año pagaste 105.600 y la deuda se achicó. Es cierto, pero es el último día del año uno, con lo cual durante todo el año uno la deuda fue de 528.000. Y por lo tanto los intereses, el 35%, lo tengo que calcular sobre 528.000. Entonces, ¿cuánto es el interés? 184.800. ¿Y este 422 de dónde sale? 422.400. Es 528 menos la cuota que pagué en el año uno, porque durante el año 2
lo que tuve expuesto fueron 422.400 pesos todo el año, que al 35% de costo representaron un interés nominal de 147.840. En el año 3 devolví dos cuotas de 105.600, entonces 528.000 menos 211.200, si no hice mal la cuenta, que son dos cuotas, da 316.800. Eso es lo que tuve expuesto al interés. El 35% de eso es 110.880. Si a 316.800 le resto estos 105.600 que pagué en el año 3, me quedan 211.200, el 35% de eso es 73.920, y si a esos 211.200 le resto la cuota que pagué en el año 4, me quedan los 105.600 que voy a terminar pagando el último día del año 5, que por el 35% da 36.960. Los intereses nominales, entendidos como el 35% de la deuda nominal, son estos que estoy marcando en la presentación. ¿Eso se entiende? Por un lado, calculamos el valor real de la devolución del préstamo, no de los intereses. Y ahora lo que vamos a calcular es el valor real del costo financiero, de los intereses del préstamo. ¿Hasta ahí vamos? O sea, calculás el interés sobre el capital residual, digamos. Siempre sobre el capital residual, pero cuando lo calculé nominal y lo tengo que llevar a valores reales. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo lo hacemos? 184.800 dividido 1,25, 147.840. 147.840 dividido 1,25 al cuadrado, 94.618. 110.880 dividido 1,25 al cubo, 56.771. 73.920 dividido 1,25 a la cuarta, 30.278. Y 36.960 dividido 1,25 a la quinta, 12.111. De acá surge que tengo los intereses antes de impuesto a las ganancias, porque esto es lo que le pago al banco, en esta serie de flujos de los 5 años. 147.840, 94.618, 56.771, 30.278 y 12.111. ¿Qué me falta? Me falta el RECPAM. ¿Cómo voy a calcular el RECPAM? Siempre lo voy a calcular a partir de el capital monetario expuesto. ¿Qué es el capital monetario expuesto? Es la diferencia entre los activos monetarios y los pasivos monetarios. Acá, como la empresa vende todo al contado, porque si se fijan pusimos como ingresos de fondos todas las ventas, se vende todo al contado y no me dice que haya ningún saldo de disponibilidades. Entonces no tengo activos monetarios y tengo un solo pasivo monetario que es el préstamo. Entonces, ¿cuánto es el capital monetario expuesto durante el año 1? 0 menos 528.000, 528.000. En el año 2, 0 menos 422.400. O sea, este mismo capital de deuda, ¿sí?, expresado en valores nominales, es lo que tengo expuesto, repito, nominalmente en cada uno de los años. Durante todo el año 1, 528. Al final del año 2, o durante todo el año 2, va a ser 528 menos los 105.600 que pagué en el año 1. Eso da 422.400. En el año 3 va a ser 422.400 menos los 105.600 que pagué al final del año 2, da 316.800. En el año 4, 316.800 menos 105.600 da 211.200, y en el año 5 los 211.200 menos 105.600. Y da esto. O sea, esto es lo que tengo expuesto a la inflación como capital monetario durante cada uno de los años. ¿Qué voy a hacer? Le voy a calcular cuánto tienen de inflación implícito, y lo que voy a hacer es multiplicar por la tasa de inflación. 528 por el 25%, 132. 422.400 por el 25%, 105.600. 316.800 por el 25%, 79.200. 211.200 por el 25%, 52.800. Y 105.600 por el 25% da 26.400. ¿Qué sería eso? Es la inflación que está implícita dentro del capital monetario expuesto. Para sacar el valor real de esa pérdida,
lo que tengo que hacer es deflactar estos valores nominales. O sea, esto que está metido dentro del capital monetario expuesto, lo voy a deflactar para expresarlo en términos reales. ¿Cómo lo voy a hacer? Dividiéndolo por 1 más la tasa de inflación del año 1. En el año 2 va a ser 1 más la inflación del año 1 por 1 más la inflación del año 2. En el año 3 lo voy a deflactar dividiéndolo por 1 más la inflación del año 1, multiplicado por la inflación del año 1 más la inflación del año 2, multiplicado por la inflación del año 3. Y así llego a 132 dividido 1,25, 105,600. 105,600 dividido 1,25 al cuadrado, 67,584. 79,200 dividido 1,25 al cubo, 40,550. 52,800 dividido 1,25 a la cuarta, 21,621. Y 26,400 dividido 1,25 a la quinta, 8.651. Y esa es la serie que ven a lo largo de esta parte del cuadro de flujo de fondos. 105,600, 67,584, 40,550, 21,627 y 8.051. Pregunta, ¿por qué esto, que evidentemente son valores negativos, terminan como un flujo positivo? Fíjense que acá, no sé si se llega a ver porque está muy clarito, pero todo el rectángulo tiene un flujo positivo. ¿Qué les parece? ¿O está mal eso? ¿Están ahí o ya se fueron? Porque es como que disminuye el Porque, pasivo. no, porque la inflación está actuando sobre un pasivo, entonces es un resultado positivo. Correcto. Como el Porque está capital, jugando vamos a con la hacerlo así. inflación. Como el capital monetario expuesto es negativo, ¿qué quiere decir? Que los pasivos monetarios son mayores a los activos monetarios. Como el capital monetario expuesto es negativo, la inflación genera ganancia. Si el capital monetario expuesto hubiera sido positivo, porque los activos monetarios son mayores que los pasivos monetarios, ese valor positivo del capital monetario hubiera generado que la inflación origine una pérdida. Acá, como el capital monetario expuesto, repito, es negativo porque solo tengo pasivos monetarios, eso hace que tenga ganancia, ¿sí? Bien, como dice Rocío, porque un pasivo expuesto a inflación da ganancia. Me gusta más porque el capital monetario expuesto, al ser negativo, genera ganancias, ¿sí? Bien, fíjense una diferenciación. RECPAM, intereses, los voy a incluir dentro del resultado antes de impuesto a las ganancias porque son resultados. Devolver el préstamo va entre resultados antes de impuestos y flujo de fondos porque devolver un capital no genera ningún resultado, es la devolución de lo que me prestaron. El costo de lo que me prestaron están los intereses. ¿Está bien? Vamos a la parte de amortizaciones y otras cuestiones. Decíamos que lo único que amortizamos son las camionetas, 400.000 y 600.000 en 5 años, con lo cual la amortización es de 200.000 pesos por año. Eso es lo que ven en la primera línea de este cuadro. 200.000 por año. Y como dice acá, gastos a tener en cuenta realizados en la inversión inicial hay 320.000 pesos. ¿Por qué lo pongo en el año 1? Si bien son gastos del momento cero, porque el momento cero es eso, es un momento, no es un año. Y el impuesto a las ganancias se liquida anualmente. Y siempre con esta salvedad, estos 320.000, en estos 320.000 hay algunas cosas, como el equipo de celulares, la impresora y la computadora, que deberían incluirse en el activo amortizándose y no como un gasto. ¿Está bien? Lo que sí es cierto es que si lo pongo como un gasto, me va a reducir el resultado sujeto al impuesto a las ganancias, por eso los pongo acá. ¿Qué otra cosa voy a poner como resultado antes de impuesto a las ganancias? Y si vendí los rodados al final, lo que voy a tener que hacer es ver si el resultado, perdón, si lo que cobré en términos reales por la venta es mayor, igual o menor que el valor residual contable que tengo de ese bien. ¿A cuánto compré las camionetas? A 1.000.000 de pesos. Cuando terminaron los 5 años, ¿cuánto era la amortización acumulada? Es decir, la sumatoria de las amortizaciones anuales. 1.000.000, con lo cual el valor residual es cero. No tengo valor residual. ¿Y qué me dice el enunciado?
que lo vendería en moneda del momento 5 en 450.000 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llevarlo a moneda del momento cero. ¿Cómo es eso? 450.000 dividido 1,25 a la quinta. Eso da 147.456. Cero. Bueno, a ver, aguárdame un minuto. Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Tú todo? Oh, bien. ¿Ya te vas para Mendoza? ¿Ya te vas para Mendoza? Bien. Bueno. Entiendo que el miércoles va Karen para allá. Sí, ¿Está en contacto con vos? sí. En contacto conmigo y yo le insistí para que me haga participar porque después de lo que había sido la otra vez con Rocío, Alejandro aparte estaba preocupado por eso, y le dije quédate tranquilo que yo voy a estar en contacto. Me involucré, las acerqué y hoy a la mañana no solo le escribí a Karen, sino que también le escribí a la escribana y me dijo quédate tranquilo, está tenemos todo listo. Bueno, si necesitas algo, te surge algo, decime. Eso fue lo que... Porque la otra vez, no es que no llegaba, hubo un quilombo porque el escrito final, el acuerdo, no estaba terminado. Había cosas que el escribano decía que no iban, Sergio decía que sí, y está bien, yo creo que esas cosas es raro, pero pueden pasar. Lo que no estuvo bien es que llegó el día y no estaba resuelto. Entonces tuvimos que volver a la escribanía a corregir lo que había traído escrito el escribano porque no era lo que quería Sergio. Eso es lo que pasó. Yo lo que les dije esta vez, se lo dije a la escribana también, porque la escribanía es la misma, que tengan el escrito definido. Después si lo firman o no son otro tema, pero no podemos ir y venir habiéndole dicho, mira, hasta acá llegamos y esta es la propuesta. Eso es lo que pasó la otra vez. Sí. Bueno, ahí hablé con Tomás recién. Mm. Tiene un tema para ver con vos. Sí, ¿cuándo tenemos que ver un cable? Bueno, justo eso. 30, tarde, un poco no podía se pone la una y Andrés tiene la escritura del papá, no sabe si de la mañana, de la tarde, con lo cual es una ruleta rusa eso, pero bueno, ya estamos. Pero tengo una consulta. A medio reuniones, una para remuneración.
Bueno, ahí volví. ¿Están? Vamos. Bueno, perdón por la interrupción, pero no podía dejar de atender. Bueno, les decía, ¿cómo calculo el resultado por la venta? Comparando el valor residual, que es cero, con el valor de venta en términos reales. ¿Eso qué me da? Que tuve un resultado positivo. ¿Por qué resultado positivo? Porque el valor que obtuve, lo que cobré por la venta, es mayor al valor residual contable. Entonces, el resultado por la venta, 147.456, está alcanzado por el impuesto a las ganancias, lo pongo acá. ¿Están viendo el cursor? ¿Sí? Sí. Bien, lo pongo antes del resultado, antes de impuestos, porque está alcanzado. Todo eso hace que el resultado antes de impuestos sea este número que ven acá, 978.760 el año 1, negativo, 328.674, negativo el año 2, y positivo los últimos tres, 260.058, 519.335 y 873.823. ¿Qué puse? ¿Qué le agregué a los flujos operativos de egresos? Las amortizaciones, que son no erogables y no deben ir en el flujo, pero están alcanzados por el impuesto a las ganancias, entonces lo pongo. Los gastos que están en la inversión inicial, pero como son gastos que me permiten pagar menos ganancias, lo pongo. Y el resultado por la venta de un rodado, que un resultado económico por la venta de un rodado tampoco es un flujo, pero lo pongo porque está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Una vez que tengo el resultado antes de impuesto a las ganancias, revierto eso. Esto que ven acá es la reversión de los flujos de arriba. Estos 200.000 anuales de amortización están positivos. ¿Por qué? Porque una amortización no es un flujo. Y si acá lo resté para calcular el impuesto a las ganancias, acá lo tengo que sumar. Y estos 320.000, que son los gastos, ¿por qué si son erogables los tenemos que revertir? Porque están incluidos en la inversión inicial. Los tengo en el momento cero. Lo que pasa es que me permiten pagar menos impuestos. Bueno, entonces, si están acá, pero ya lo tengo como flujo del momento cero, los pongo sumando acá. Y lo mismo con el resultado por la venta de rodados, que si fue positivo, pero es un resultado económico, los pongo sumando acá. Y ustedes me dirán, ¿y por qué agregaste la venta al rodado? Porque lo que efectivamente cobré, eso es un flujo. Esto. Bueno, eso es lo que está acá abajo. Resulta muy importante entender esto que acabamos de ver. Amortizaciones los pongo, pero para reducir la ganancia sujeto a impuestos. Después lo revierto. Gastos que tuve en la inversión inicial los pongo, pero para pagar menos impuestos a las ganancias, para reducir la base imponible de impuestos a las ganancias. Después lo revierto. Y muy importante, el resultado por la venta lo revierto porque es un resultado, pero después tengo que poner el valor de venta. Acá se da la casualidad de que coinciden porque el valor residual es cero, pero este resultado positivo lo anulo con estos 147.456, la reversión del resultado, y después abajo pongo el flujo. ¿Se entiende? Fundamental, ¿sí? Fundamental. ¿Se entendió? Repito la pregunta. Estos conceptos son los que, en definitiva, nos permiten evaluar cuánto entienden del tema después. Entonces, eventualmente en un examen son cosas que van a aparecer. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Solamente calcular el impuesto a las ganancias, que debería ser un flujo que va abajo del resultado y antes del flujo de fondos netos. Eso es lo que está acá. Esta tira, estos valores, resultado, uy, toqué mal. Resultado operativo, menos 978.760, menos 328.674, 260.058, 519.335 y 873.823 son estos de acá, ¿sí? Es el resultado antes de impuestos. ¿Qué hago? Calculo el impuesto. Como esto es una pérdida, este 342.566 es un crédito fiscal, es el 35% de la pérdida. Con lo cual, al finalizar el año 1, tengo un saldo a favor de 342.566. El año 2, esto es pérdida, con lo cual el 35% de una pérdida es un quebranto de 115.036. A los 342.566 que tenía de saldo a favor, ahora tengo 115.000 más. Con lo cual tengo un saldo a favor
al finalizar el año 2 de 457.602. En el año 3 el resultado es positivo, 260.058, por lo tanto nos tendríamos que pagar un impuesto de 91.020, que es el 35% de 260.058, pero como tenemos 457.602 a favor, lo compensamos y nos quedan 366.581 a favor. En el año 4 la ganancia fue de ganancia sobre el impuesto de 519.335. Si le sacamos el 35%, nos queda que el impuesto a pagar sería 181.767, pero como tenemos 366.581 a favor, lo tomamos de ahí y nos quedamos con un saldo a favor de 184.814. Y en el año 3, donde el resultado sujeto a impuesto fue 873.823, lo multiplico por el 35%, 305.838, pero no tengo que pagar los 305.838 porque hay 184.000 pesos que tengo de saldo a favor. Pago la diferencia, 121.024. Y eso es lo que pago en el año 5, que es esta fila que acabo de agregar. Este cuadrito es como un resumen. ¿Cuál fue la inversión inicial? ¿Cuáles fueron todos los ingresos de fondos y todas las aplicaciones o salidas de fondos operativas? Y todas las correcciones que hicimos después. Hasta el resultado antes de impuestos, revertimos amortizaciones, revertimos los gastos que están en la inversión inicial, revertimos el resultado por la venta de rodados e incorporamos dos flujos de fondos. ¿Cuáles son esos dos? El ingreso por la venta del rodado y lo que habíamos calculado, la devolución del préstamo a valores constantes, en moneda constante, de cada uno de los años. Todo eso nos da este flujo de fondos neto de menos 792.000, menos 543.240, menos 196.258, más 405.991, más 676.081, más 918.196. Ese flujo es el que vamos a descontar al 15%, que es la tasa que demandan los accionistas. El primer flujo, 543.240 dividido 1,15, 196.258 dividido 1,15 al cuadrado, 405.991 dividido 1,15 al cubo, 676.081 dividido 1,15 a la cuarta y 918.196 dividido 1,15 a la quinta. Todo eso da menos 302.778,41. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Yo, profe, me quedó un poquito más atrás la duda esa del rodado. No sé si la vemos después. Que restaste, sumaste y restaste por el mismo valor. Sí, No me quedó muy claro eso. ¿Por qué hiciste eso? bien. Acá está separado, en el Excel lo van a tener diferente, porque estos son retazos del Excel. ¿Qué es lo que tenemos en esta diapositiva entre la aplicación de fondos y el resultado antes de impuestos? Tenemos tres cosas que no deberían ser consideradas en el cuadro de flujo de fondos de los años 1 a 5. ¿Cuáles son esas tres cosas? Las amortizaciones, porque son costos no erogables, y dijimos que lo único que nos interesa es la perspectiva financiera. ¿Y por qué lo ponemos? Porque nos permiten disminuir la base imponible del impuesto a las ganancias. Segunda cuestión, los gastos que realicé en la inversión inicial. Son gastos, me ayudan a reducir la base imponible de impuesto a las ganancias, por eso lo pongo. ¿Por qué no deberían ir? Porque están en la inversión inicial, en el momento cero. 1.320.000 por el 60% da 792. Ya está incluido acá, no debería estar. Lo pongo para impactar en el impuesto a las ganancias. Y la tercera cosa que pongo por el impuesto a las ganancias es, vendí un bien de uso y tuve un resultado, en este caso positivo. Es un resultado económico, contable, no es financiero, por eso lo tengo que revertir. Y lo que hice acá abajo fue revertir eso, revertir las amortizaciones, revertí esos gastos que están en el momento cero y revertir quiere decir ponerlo con el signo contrario, ¿no? Y revertí el resultado por la venta del rodado llevándolo a 147.456. Ya está, terminó eso. Ahora, así como revertí este resultado, estos números siempre deberían ser los mismos, pero con distintos signos, estos que estoy marcando. ¿Sí? Así como
tengo que revertir el resultado, no me tengo que olvidar que tuve un ingreso de fondos. Yo lo vendí por 450.000 pesos nominales, que en términos reales son 147.456. Entonces, tengo que poner ese ingreso. ¿Dónde está ese ingreso? Acá, en el último renglón. ¿Se entiende? Ah, entendí, porque después igual lo cobraste ese 147, no solamente fue Claro, económico. Sí. si uno hace la cuenta, lo puse sumando, lo puse restando y lo puse sumando. Me quedó una sola vez sumando, que es lo que corresponde porque el ingreso existió. Fue un ingreso y es un ingreso incremental. Es un ingreso del proyecto. Si no hago el proyecto, no hay venta de los rodados. Y es incremental, cumple con todas las reglas para ser incorporado. Ahora, ¿por qué lo puse 3 veces? Porque poniéndolo acá e impactando en este 873, juega para el impuesto a las ganancias y acá lo revierto porque como es un resultado económico no debería considerarlo en el flujo. Una vez que el resultado lo puse sumando y después lo revertí, ahí sí pongo el flujo de fondos real que tuve, que fue ese ingreso. El tema es que acá, como el valor residual es cero, el resultado, los valores, digo, coinciden. Entonces parece que todo es lo mismo, pero no es todo lo mismo. Me quedó más ¿Sí? claro esta, gracias. Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, acá tienen la bibliografía en la última. Básicamente creo que lo mejor es Pascale y el capítulo de Mondino y Pendas, los capítulos 8, 9 y 10, son los que mejor reflejan estos conceptos, pero bueno, probablemente en la teoría les hayan dado bien cuáles son los mejores autores para leer. Esto es un poco una recomendación mía, no tiene que ver con la parte práctica. Así que bueno, nada, creo que hasta acá llegamos. Acá voy a dejar de compartir para que podamos. Acá Gaspar pregunta si lo principal a tener